La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Bueno, queremos venir a la palabra y es importante acercarnos a ella y que ella nos pueda dar una palabra para estos días. Hubo dos Juanes en los evangelios, Juan el Evangelista y Juan el Bautista. Juan fue discípulo de Jesús. Juan el Bautista fue primo de Jesús. Y hubo un momento, dice, que al acoplarse los tiempos, Dios empezó a actuar de una manera nueva. Se acercó a Elizabeth y a a Zacarías, para decirles que ellos iban a tener un hijo en su vejez, algo como Abraham y Sara. Ya Elizabeth tenía 80 y tantos años. Eran personas piadosas. Eran parte de un grupo, un remanente que se había mantenido muy fiel al Señor. Y en este tiempo era tiempo de la acción de Dios, acción sobrenatural. Y el sacerdote estaba en el templo y quedó mudo porque Dios iba a través de él darle un nombre al hijo que había sido engendrado. Así que mudo se escribió el nombre Juan. Y cuando el pueblo había visto que había nacido el bebé de Elizabeth, le preguntaron, ¿y qué nombre le van a poner? Y ellos se acercaron al sacerdote, al papá del bebé, y él les escribió Juan. Vino a conocerse como el Juan que estaba bautizando en el río Jordán, Juan el Bautista. Durante ese proceso, también se había acercado el ángel a María y a José, anunciando que también habría de concebir a un niño y que su nombre sería el Salvador, Jesús, Dios con nosotros. Estas eran primas y eran parte de ese mismo grupo piadoso que amaba profundamente al Señor y esperaban el cumplimiento de las profecías. Claro, la sorpresa era que ellas eran las que habrían de ser parte de esta historia increíble. Cuando María sabe esto, que ella está en estado, que iba a conseguir un bebé, va donde su prima en el campo. Y cuando se encuentran las dos, salta el bebé en el vientre de María. Salve María, porque en lo que te ha sido concebido, y ella dice, Dios ha hecho cosas grandes en mi vida. Las dos empiezan a hacer un cántico, la de María, la de Zacarías, el cántico de Elizabeth. Y allí las encontramos por un momento y se vuelve María a su casa. Bueno, nace el bebé y nace el bebé. Y tenemos la historia en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de los relatos dándonos algo que el otro no nos daba. Porque cada uno tuvo conversaciones sendas con los demás y recogían los datos que usted y yo tenemos en los 4 evangelios. Historia increíble, relato maravilloso. Pasan 30 años. ¿Hubo contacto entre Juan el Bautista y Jesús? Yo supongo que en algún momento. Pero ambos venían de un grupo de personas privilegiadas. Nosotros diríamos muy apartados, muy ungidos por Dios, porque ellos habrían de ser los portadores del mensaje de salvación del Evangelio. Zacarías tuvo padres muy austeros.
muy espirituales. De tal manera que cuando ya él empezó su ministerio se encontraba en el río Jordán y lo que comía eran langostas y miel. ¿Cómo le gustaría a ustedes? Usted se preocupa por lo que no tiene o tiene. Juan el Bautista estaba acostumbrado a comer su proteína, las langostas, su carbohidrato en la miel. Pero eso le hizo tenaz, fuerte espiritualmente, y daba un mensaje que recorría por todo el sector y la gente se acercaba porque sabía que de alguna forma Dios le estaba hablando a ellos a través de Juan el Bautista. Y le preguntaban, ¿y quién eres tú? ¿Tú eres el Cristo? No. ¿Y tú eres Elías? No. ¿Tú eres un profeta? No. No soy nada de eso. Yo soy lo que dice Isaías. Yo soy una voz que clama en el desierto. Id y preparad el camino para, obviamente, el momento de la revelación, de la manifestación de aquel quien sería nuestro Salvador y Señor. Ese es el relato. Y quiero ir al Evangelio de Juan, porque en poquísimas palabras, en el primer capítulo, Juan nos dice todo, sin todos los detalles maravillosos que leemos en los otros evangelios. Las estrellas, los hombres sabios, los pastores, los ángeles que cantan, el acercamiento al lugar donde estaba el establo y el pesebre y el alumbramiento de Jesús y cómo se llena. Algunos dicen, ¿cómo ponen un arbolito en la plataforma? Porque están tan. Bueno, ese pesebre estaba rodeado de árboles, pinos, y allí traían sus regalos los sabios: oro, incienso y mirra. Los pastores no tenían que ofrecer sino el obedecer a los ángeles. Y quién sabe si María como mujer dice, no tenemos nada, pero el Señor nos ha dado todos estos regalos. Tenemos como para ir a establecernos otra vez un día en Nazaret y que José pueda abrir su carpintería y mis hijos puedan empezar a aprender a ser ebanistas, carpinteros, quién sabe qué. Uno trata de imaginarse miles de cosas porque no están allí escritas. Pero era la bendición de Dios y Dios le llenó. Pero Juan el evangelista era otra clase de persona. Jesús le había llamado con los otros 11 y Juan tenía una afinidad muy, muy precisa, muy, muy íntima con Jesús. Comprendía a Jesús. Y Jesús lo comprendía a él. Y seguramente tenían largas conversaciones durante esos 3 años del discipulado y cuando fueron llamados a ser sus apóstoles. Y les habrá compartido en el fuero interno, Juan, esto se trata de esto. Y Juan escuchaba y guardaba esas cosas en su corazón. Igualmente María guardaba todo en su corazón durante ese tiempo de la vida de Jesús, desde su infancia hasta la resurrección. Y en la cruz Jesús le dice, mamá, ahí tienes tu hijo. Hijo, ahí tienes mi mamá, cuídala. Bueno, habrían de pasar como 25 o 30 años en Jerusalén hasta que llegó la persecución en Jerusalén y tuvieron que ir volando a las montañas y las aldeas, pero estaban allí. Imagínense lo que habrán compartido Juan, los apóstoles, María y los demás en la ciudad de Jerusalén acerca de la vida de Jesús. Todo lo decían porque eso se anotó después
lo compartían, decían, y el uno dice, sí, pero a mí me dijo esto, y el otro dijo esto, y te acuerdas cuando habló. Todo eso vino a ser parte del pensamiento del pueblo cristiano que se iba formando en Jerusalén. Se fueron. Se fueron y Juan se lleva a María a la ciudad de Éfeso, donde él fue nombrado pastor, supervisor de la iglesia. Y a María la lleva a una colina y le pone una casita chiquitica. Está la casita allí. Y usted y yo diríamos un ranchito muy bello, muy cuidado, y con un río de agua fresca al lado. Y allí vivió María sus años, sola, pero oyendo a Juan, que enseñaba y predicaba. Y ya durante ese tiempo, Juan había tenido el tiempo como para ubicar todo esto. Era un hombre de Dios, pero un hombre pensante, un hombre que conocía ya las escrituras del Antiguo Testamento, conocía lo que era el Evangelio, y allá se sienta, habiendo pensado todo, y bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribe el Evangelio de él, como él entendió todo. Luego va a escribir las 3 epístolas y después va a escribir el Apocalipsis en la isla de Patmos. Todo esto había ocurrido. Así que vamos a ver cómo lo dice Juan. Juan no habla de lo que dice Lucas, lo poquito que dice Marcos y lo mucho que dice Mateo, sino lo dice todo de esta manera. Juan, el capítulo 1, versículos 14 al 18, y después vamos a hilvanar otro pensamiento, pero como ya me quedan 10 minutos, vamos a ir, yo no digo galopando, pero tenemos que ser rápidos. Así que me voy a parar sin repetir en algunas frases. Y aquel verbo, ¿cuál verbo? Bueno, Juan, el capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice, ajá, entonces nos está diciendo algo allí. Era con Dios, paréntesis, el Padre, era Dios, y el Espíritu de amor los unía a todos, el Espíritu de Dios. Así que tenemos Dios Padre, Dios Verbo, Dios Espíritu. Es algo como uno. Uno es Padre, uno es Espíritu y uno es Verbo. Y todos están ¿qué? Íntimamente relacionadas y son la misma cosa. El Verbo, el Espíritu y el ser humano que uno es como Padre. Y este verbo sale, y este verbo se anuncia, y este verbo cae en la vida de otra persona. Y se hace parte de la vida de otra persona. Así que el verbo, en principio, desde siempre, y ese verbo estaba con Dios Padre, y el verbo era, ¿cómo? Dios. Ok. Pues dice, pero dice allí ahora la frase que acabamos de decir, el verbo quiere decir la palabra. La palabra siempre acciona, hace que cosas ocurran. Si yo no digo nada y mi idea está dentro de mí, alguien me dice, pero ¿por qué no lo dijiste? Te lo guardaste todo para ti, yo no supe nada. Bueno, el verbo o se queda aquí, no hace nada, o el verbo se pronuncia y tiene su impacto en otra persona. Bien, dice el versículo 14, y
aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Y habitó entre nosotros. ¿Ah? ¿Cómo es eso? Bueno, dos cosas. Yo le digo, José, tú eres víctima. ¿Qué? José, te quiero dar esta palabra. El Señor te dice a ti que en los días que vienen van a ocurrir situaciones en tu vida que te van a poner en un 3 y 2. Y tendrás que tomar la decisión más importante de tu vida porque Dios quiere hacer algo nuevo contigo. Podríamos seguir. Ya empecé a decir algo, ¿no? Y José se queda con esa palabra que ya no es mía. Ya la palabra que nace en mí, pero ya la palabra está ¿dónde? Dentro de José. Y esa palabra tiene vida. Y como tiene vida, empieza a ¿qué? A movilizarse. Y se hace carne de tu carne. Y empieza a planificar qué es lo que el Señor querrá decir con lo que me acaba de decir. ¿Será que tengo que dejar mi ferretería y tengo que empezar a trabajar en otra cosa? ¿O el Señor me va a llevar a alguna parte? ¿Quién sabe? ¿O es que me trae todo lo que yo necesitaba para desprenderme de la ferretería y dedicarme a la obra de Dios? ¡Wow! Bueno, la mente de uno puede empieza, pero es porque la palabra que hizo se hizo carne dentro de él y habitó en él, y él, el verbo encarnado, empieza a habitar entre la gente, pero ya no es el mismo José de antes. Ya José está hablando, el Señor me habló y estoy preparando. Yo no sé si tengo que hacer las maletas, yo no sé si esto, yo no sé si me va a mudar una casita, yo no sé, qué sé yo. Pero el ser humano empieza a ser otro dentro del mismo contexto, pero ya no es el mismo. Bueno, el Espíritu de Dios vino a María y el ángel le dijo, el Espíritu vendrá sobre ti y concebirás un niño y su nombre será llamado ¿qué? Jesús, que quiere decir Salvador, Príncipe de paz, y Dios Emmanuel. O sea que a través de ti, ese niño, Dios estará con nosotros siempre y todo el tiempo. ¡Wow! Le dijo eso. Y eso engendra, porque ya es Dios quien le está hablando, engendra en María un bebé. No es cualquier bebé, porque engendró en María el Espíritu Santo. No un varón, sino la persona del Espíritu Santo. Y ya el niño que nace es plenamente hombre, pero igualmente, porque es obra del Espíritu Santo, es plenamente ¿qué? Dios. Fusionado la parte humana y espiritual a la perfección. Y ese bebé habitó, ¿qué? O sea, la palabra en griego dice tabernaculizó, hizo carpa en nuestro medio y estuvo entre nosotros todos estos 33 años hasta que su cuerpo fuera glorificado y recibiendo él el Espíritu Santo lo derrama constantemente y el Espíritu Santo le llama a usted para que usted se rinda y usted pueda ser ahora vaso, recipiente también del mismo Espíritu de Dios y se engendra en usted una nueva persona que empieza a movilizarse y ahora usted tabernaculiza entre la gente, pero no como el de antaño, sino ahora como un hijo de Dios, obra del Espíritu Santo. Es tremenda la palabra.
Usted no es cualquier persona. Usted no es lo que fue. Usted es ahora en Cristo y con Cristo presente, Dios presente para los que le rodean. Y la palabra suya tiene un poder que es mucho mayor que el poder de cualquier ser humano. Su palabra tiene el poder de la presencia del Espíritu Santo, y esa palabra impacta y afecta las vidas de los demás. Vamos, una frase, porque tengo que cerrar, tengo que respetar esto, porque esta tarde hay teatro a las 3 de la tarde y necesitan que nosotros salgamos a la 1, pero ustedes tienen que salir antes de las 11 para que salgamos a la 1. Entonces yo soy el culpable si no me... Ok, vamos, ¿qué dice ahí? Y aquel verbo que fue hecho carne y que habitó entre nosotros, y vimos que su gloria, gloria como la del que unigénito Hijo de Dios. Hay alguien gana, y es importante, en las Olimpiadas, y le ponen el trofeo, le ponen la medalla, le ponen de todo, y ¿qué decimos? Lo bañaron de gloria. ¡Wow! Y así sucede en la vida. En cualquier lugar dicen y loas y palabras y lo levantan y la persona se siente tan bien y dice, oye, eso fue un momento espectacular, eso fue un momento glorioso. Pero aquí dice, y vimos que su gloria, pero esto no es cualquier gloria, esto es gloria como la de el único Hijo de Dios engendrado por el Espíritu Santo en María, unigénito Hijo de Dios, y después lo describe lleno de gracia y lleno de verdad. Y antes de eso, al primer capítulo, lleno de luz y lleno de vida, plena luz, plena gracia, plena verdad. Es lo que estaba allí en ese ser humano que se llama Jesús, y andaba en todas partes irradiando esta realidad en su vida. Gracia, que es favores, sanidades por aquí, liberación por aquí, palabra de sabiduría por acá, confrontación por allá, bendiciendo a la mujer que perdió a su hijo y lo levanta entre los muertos, le lleva comida a las 5,000 personas desde un pan. Toda una infinidad de expresiones de gracia y de los favores, y sobre todo que cuando uno se rinde delante de Él y uno puede deponer de sí mismo, le da cupo en la vida de uno a la presencia de Dios, y uno se llena de la gloria de Dios. Gloria sobre gloria, gracia sobre gracia, bondad sobre bondad, verdad sobre verdad, luz sobre luz, poder sobre poder, que se va manifestando en la vida de uno a plenitud. Ay, se rebosa la copa, vierto lo que recibo en otro, Dios vuelve a llenar mi copa, lo vierto en otra persona, vuelve a llenarme con la plenitud de Él, y voy conociendo al Señor de gracia y de bondad y de misericordia, quien se hace tan presente en mi vida. Alguien dirá, ¿y qué luz? ¿Cuál es la luz? Bueno, si usted no entiende algo y se siente como tapado, no comprendo nada, y alguien me dice, te lo voy a explicar, es esto más esto. Si tú entiendes esto y te digo esto y esto, tú llegas a esta conclusión. Ahora entiendo. ¿Tengo qué? Luz. Se me aclara el panorama. Quiero construir algo y hay un problema que no entiendo exactamente cómo unir las situaciones para construir algo, y alguien me viene por allí, un maestro de obra, pero bueno, Olsen, eso es facilísimo. Lo que tienes que hacer es... Wow, ¿tengo qué? Luz. Ese es mi problema con la computadora, y tengo que llamar a la gente.
Mira, Samuelito, aunque esté en los Estados Unidos, Mario Vidal, oye, explícame esto, cómo me meto por aquí. Ajá. ¿Y en qué? Tengo luz, pero después se me olvida todo otra vez. Entonces tengo que empezar de nuevo. Para otros es pura luz y para uno es pura oscuridad. ¿Hasta qué? Bueno, es lo que sucede en nuestra vida interna espiritual. Hay tinieblas, pero cuando Él viene y nos perdona nuestro pecado y nos da la vida de Él, se alumbra nuestra vida y de paso en paso voy comprendiendo esta vida cristiana que tiene sus altos de gloria, tiene sus bajos de formación y de quebrantamiento, porque tengo que ser quebrantado en áreas de mi vida, tengo que deponer de ellas y se reconstruye mi vida, pero ahora con una nueva manera de vivir, porque tengo luz en mi vida. Tengo a Cristo, quien es la luz del mundo, quien me alumbra, te alumbra y quiere alumbrar este mundo en el cual vivimos. Vamos de gloria en gloria con la plenitud de la gracia de Dios. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.